En Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia, iniciaremos con la lección 2 de la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y lo hacemos con la historia de Moisés. Y el versículo que estaremos compartiendo cada día lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estas son las palabras que habló Moisés. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. Así comienza el libro de Deuteronomio. Y aunque Moisés y la presencia de Moisés dominan el libro, desde estas palabras iniciales hasta su muerte en la tierra de Moab, Deuteronomio, como toda la Biblia, en realidad tiene que ver con el Señor Jesús, porque Él es el que nos creó, el que nos sostiene y el que nos redime. Y en un sentido más amplio de estas palabras, Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo en este momento crucial en la historia de la salvación. Básicamente, justo cuando los hijos de Israel estaban por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Y este es: recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. En el libro Notas biográficas de Elena de Guay, la sierva del Señor expresa: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la guía de estudio de la Biblia, Lecciones de Esperanza, por este canal, Esperanza Digital Estudio. Yo soy Alexander Suárez y una vez más, antes de continuar con nuestro análisis de la lección para este día, deseo invitarte a que puedas suscribirte a este canal de esperanza, que actives las notificaciones, que compartas estos mensajes con tus amigos, familiares y conocidos, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca del ministerio de Moisés. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se lo menciona hasta Éxodo capítulo 2, versículo 2, él escribió el libro del Génesis, la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal y aún así, ¿por qué podemos tener esperanza de todos modos? La creación, la caída, la promesa de la redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis, y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, Moisés, que para nada era perfecto, pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Éxodo, el capítulo 32, versículos del 29 hasta el 32, donde se registra una conversación entre el Señor y Moisés después del terrible pecado que cometió el pueblo adorando un becerro de oro. Veamos qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que Moisés tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa. Vamos a leer entonces Éxodo 32, versículos del 29 hasta el 32. Entonces Moisés les dijo al pueblo: hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él os bendiga hoy. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y les dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué percepción nos da esta historia de Moisés? Vemos a Moisés como un intercesor. Un intercesor que ama a su pueblo a pesar de los errores que este pueblo cometió, errores de idolatría.
de mentira, de falsedad, de engaño. Se le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué hiciste? No, el becerro salió solo. El pueblo se preocupó porque no bajabas. Y Moisés, indignado, triste aún así, le dice al Señor, perdona el pecado de este pueblo. Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado de Israel, sí trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su vida por ellos. Moisés le dijo al Señor, ráeme de tu libro. En otras palabras es, quítame la vida. Curiosamente, Éxodo 32:32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Moisés le dijo al Señor, carga los pecados de este pueblo. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y eso se debe a que esta es la única manera en el que cualquier pecador puede llegar a ser perdonado. Por lo tanto, al principio de la Biblia, tenemos una poderosa expresión de sustitución, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. Este es el camino predeterminado de Dios para la salvación de la humanidad, mientras permanezca fiel a los principios de su gobierno y de su ley. De hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mientras tanto, lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros. Pero ciertamente Moisés no podía cargar el pecado del pueblo, porque también era un ser humano y había cometido también muchos errores en el pasado, y más adelante también cometería errores que lo llevarían a no heredar la tierra prometida, la Canaán terrenal. La vio de lejos por un error cometido. Es decir, que Moisés simplemente estaba representando lo que Cristo haría por toda la humanidad. Pero realmente Moisés lo dijo de corazón porque lo sentía. Él prefería morir a ver a su pueblo sumergido en el pecado. Por eso el Señor le dice, mira Moisés, solamente raeré de mi libro al que peque contra mí. Pero esta actitud de Moisés es interesante porque si un hombre sujeto a error, un ser pecaminoso como cualquier ser humano, puede sentir un amor tan profundo hacia Dios y hacia su pueblo al punto de querer perder la vida, podemos entonces entender el grande amor que Cristo tiene por nosotros al dar su vida en rescate de todos los pecadores. ¿Estaba Moisés dispuesto a dar su vida por el pueblo? Claro que sí. Lo expresó porque lo sentía porque lo creía, porque él consideraba valioso a su pueblo, pero también quería que ese mismo pueblo respetase a su Dios. Reflexionemos en las implicaciones de las palabras de Moisés. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Difícilmente alguien daría la vida por otra persona. Quizás por una madre, por un padre, o un padre por un hijo o una hija, o un esposo o una esposa por su pareja. Quizás se podría dar la vida por alguien que se ama mucho, pero dar la vida por alguien a quien no se ama está muy difícil de hacer en el corazón y en la mente de una persona. Esto es una demostración de que Cristo ama a todo el mundo. Cristo dio su vida por toda la humanidad, porque somos sus criaturas. Lamentablemente, nosotros nos hemos descarriado y, como dijimos en la lección de la semana pasada, Él nos ha dado la libertad a nosotros de decidir. Pero la oportunidad la tenemos todos. Y esa oportunidad que todos tenemos, no podemos desaprovecharla, porque esto es también una lección de esperanza para hoy. En el ministerio de Moisés vemos un ministerio intercesor tal cual
como Cristo lo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Ya Cristo dio su vida y hoy nos presenta justos delante del Padre si nos mantenemos en los principios de su gobierno celestial. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra lección por el día de hoy, esperando que haya sido de gran ayuda para tu vida y espero que podamos encontrarnos nuevamente en una próxima oportunidad. Yo soy Alexander Suárez y antes de irte, si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo y comparte estos mensajes con otras personas, amigos, conocidos, familiares, para que ellos también puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda bendecir a lo largo de este día. Porque somos esperanza, damos esperanza.